Aquella jornada, como muchas otras desde que me convertí en viuda, la soledad se sentaba conmigo como una sombra silenciosa. Ya habían pasado 10 años desde que C partió, dejando esta casa vieja sumida en un vacío que dolía más que cualquier herida física. Estaba en la cocina preparando un café flojo, uno de esos que se hace una nomás para distraerse el antojo, cuando unos golpecitos suaves tocaron la puerta. Era un llamado tímido, casi como si quien estuviera del otro lado no quisiera interrumpir. Mi corazón dio un brinco. Hacía tanto que nadie me visitaba. Las hermanas de la iglesia venían de vez en cuando, pero ese día no era especial. Con el paso torpe que me imponía la espalda, caminé hacia la entrada y abrí apenas una rendija. Una nunca sabe quién se aparece de repente. Ahí estaba, un joven delgado, con cara de quien no duerme bien desde hace rato. Llevaba puesta una camiseta muy usada y unas chanclas que ya conocieron días mejores. Me clavó la mirada con unos ojos grandes, húmedos, y soltó: «Doña María, soy yo, Juan, su hijo». Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Me quedé paralizada, con la mano temblando en el picaporte, sin saber si gritar, reír o llorar. «Hijo», murmuré con la voz quebrada. Él asintió. «Sí, mamá, soy yo. El hijo que usted perdió». Un torbellino de pensamientos me revolvió la cabeza como si fuera rueda de molino. Desde joven sentía un vacío en el pecho, un hueco sin nombre que nunca logré explicar. Cuando era apenas una muchacha, quedé embarazada, pero mi bebé desapareció. Mi padre, un hombre duro como el hierro, se lo llevó sin dejar rastro, diciendo que yo no tenía cómo criarlo. Lloré hasta pensar que me moriría. Pero jamás supe a dónde se lo habían llevado. ¿Y si este muchacho, este Juan, fuera ese hijo que me arrancaron? ¿Y si Dios, en su infinita misericordia, me lo estaba devolviendo? Él me seguía mirando como perrito que ha sufrido abandono, y agregó: «Yo sé que usted no me recuerda, pero yo la he buscado toda mi vida». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Siempre había soñado con que alguien llegara un día a llamarme mamá. Le pregunté cómo sabía quién era yo. Respondió sin vacilar, que la tía que lo crió siempre hablaba de mí. Decía que doña María era la mujer más buena del mundo. Sus palabras tocaron lo más hondo de mi alma. Era como si hubiera abierto una puerta que yo misma había cerrado con candado hace mucho. Tenía miedo de que fuera mentira, pero al mismo tiempo ansiaba creerlo con todas mis fuerzas. Lo invité a pasar antes de que me desmayara ahí mismo. Esbozó una sonrisita tímida, con un dejo de tristeza, y cruzó el umbral. Cerré la puerta a toda prisa, con el corazón retumbando como tambor, y le ofrecí sentarse en el sillón viejo de la sala. Miraba todo como si estuviera regresando de una guerra larga. Le pregunté si tenía hambre. Respondió que no había probado bocado desde el día anterior. Ay, Dios mío, ¿cómo pude permitir que mi hijo pasara hambre? Corrí a la cocina, agarré el pan que tenía guardado y preparé un café nuevo, aunque mis manos seguían temblando. Mientras el agua hervía, mi mente no paraba de correr en círculos. ¿Y si era él? Ese joven enjuto frente a mí, ¿era el mismo que una vez llevé en mi vientre? Recordé las noches interminables pidiéndole a Dios que me lo devolviera. Y ahora estaba ahí, sentado en mi sala, comiendo el pan que le di con amor. Pero una vocecita me susurraba en el vientre: «Cálmate, María. No te adelantes». Sacudí la cabeza con fuerza, intentando espantar la duda. No quería desconfiar. No, en ese momento. Solo deseaba sentir, aunque fuera por un rato, que ya no estaba sola. Volví a la sala con otro plato en mano y se lo extendí. Me dio las gracias bajito, y comenzó a comer con una vergüenza que partía el alma. Le pregunté dónde había estado todo ese tiempo. Se detuvo un segundo para tragar antes de contestar. Me dijo que una tía lo había criado en el campo. Que hacía poco había fallecido y por eso decidió buscarme. Cada palabra suya era un golpe directo a mi corazón. La imagen de mi hijo creciendo lejos de mí, mientras yo lloraba cada noche por él, era una punzada constante. Me senté a su lado, con los ojos empañados, y le dije: «Si realmente eres mi hijo, nunca más te voy a dejar solo». Él tomó mi mano, tan arrugada y frágil como de niña, y me dijo: «Yo tampoco quiero perder a mi mamá». En ese instante sentí un calor reconfortante que no conocía desde que C se fue. Aunque, en el fondo, una inquietud seguía haciendo eco en mi interior. ¿Sería cierto? ¿Sería posible que Dios me lo devolviera así, sin más? Aún con la duda palpitando, ese día decidí creer.
Cerré los ojos, le apreté la mano y dejé que las lágrimas corrieran por mi cara. Si era una ilusión, que el desengaño viniera después. Por ahora, solo quería tener a mi hijo de vuelta. Después de que Juan se sintió más cómodo en mi casa y le llené el estómago con pan y café caliente, no podía apartar los ojos de él. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que se me iba a salir del pecho. Él seguía sentado en ese sillón viejo, con una expresión en el rostro que hablaba de cicatrices invisibles. Mis pensamientos giraban en torno a una sola cosa. ¿Y si de verdad era mi hijo? Quería creerlo con todo mi ser, pues la soledad me había ido carcomiendo poquito a poco, como polilla en madera vieja. Y ahora, ahí estaba alguien diciéndome, mamá. Pero necesitaba más. Necesitaba escuchar su historia completa. Le pedí que me contara cómo había sido su vida sin mí, cómo había crecido. Él levantó la vista con lentitud, como si le diera pena, y empezó a hablar. Fui criado por una tía allá en el rancho, comenzó con voz bajita, una mujer buena, pero estricta. Me explicó que esa mujer, Josefa, le había contado que yo, doña María, no pude quedarme con él porque no tenía los medios para criarlo sola. Sentí un nudo en el pecho. Esa parte era cierta. Mi padre me obligó a entregar a mi hijo, alegando que era muy joven y no tenía idea de lo que significaba ser madre. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Nunca supe a dónde lo habían llevado. Juan siguió hablando. Dijo que esa tía le contaba que yo era una mujer trabajadora, que cocinaba para todos en la parcela. Me quedé muda. Eso era verdad. Cuando era joven, cocinaba para toda la familia, a veces para más. ¿Cómo podía saberlo? Le pregunté cómo era esa tía. Respondió que se llamaba Josefa, que era alta, de pelo corto y que siempre andaba con vestidos de flores. Sentí un escalofrío. Conocí a una Josefa así, prima de mi papá, que desapareció justo después del nacimiento de mi bebé. ¿Habría sido ella quien se lo llevó? Mi mente era un remolino, pero no lo interrumpí. Juan continuó. Me dijo que crecieron con lo justo. Que trabajaban desde temprano, y que su tía siempre le hablaba de mí, de cuánto yo lo quería. Pero también le decía que la vida era dura y que por eso no pudo traerlo conmigo. Al escuchar eso, el pecho me dolió como si me hubieran clavado algo adentro. Solté el trapo que tenía en las manos y un llanto fuerte salió de lo más profundo de mi alma. Era un llanto guardado por años, desde aquel día en que mi padre me lo arrancó de los brazos. Recordé los gritos, los regaños, cómo me acusó de querer manchar el apellido de la familia por quedarme con un hijo fuera de matrimonio. Le supliqué que no me lo quitara. Pero él se lo llevó a caballo, desapareciendo por el camino de tierra. Me quedé tirada en la puerta, temblando, hasta que me desmayé sobre la tierra fría. Juan, hijo mío, yo jamás quise abandonarte, le dije entre sollozos. Él bajó la mirada y dijo, lo sé, mamá. La tía me contaba de sus lágrimas, de cómo lloraba por mí. Me contó que Josefa había muerto hacía 2 meses, por una enfermedad en los pulmones, y que antes de morir le pidió que viniera a buscarme. Viajó con lo poco que tenía, pidió aventones, caminó durante días, todo para reencontrarse conmigo. Al final de su relato, yo estaba hecha polvo. La cara bañada en llanto, las manos temblando como si me acabara de caer el cielo encima. Había sinceridad en su tono, en la forma en que me hablaba. No me quedaban dudas. ¿Y por qué tardaste tanto en buscarme?, le pregunté. Porque tenía miedo, mamá. Miedo de que no me reconociera. De que me rechazara por haber desaparecido, respondió. Pero ya estoy aquí. Y no me voy a ir. Sus palabras fueron como una cobija en una noche helada. Me levanté con esfuerzo, me acerqué a él y lo abracé fuerte, sintiendo su cuerpo frágil contra el mío. Tú eres mi hijo, Juan. Te perdono todo. Solo prométeme que no te vas a ir, le rogué. Él me apretó la mano y juró, nunca, mamá. Nunca más. En ese instante sentí una paz que hacía años no conocía. Como si Dios, después de tanto tiempo, por fin hubiera escuchado mis plegarias. Aún así, en el fondo de mi alma, una semilla de duda no dejaba de palpitar. ¿Cómo sabía tanto de mí? ¿Y si no era él? ¿Y si todo era una coincidencia? Sacudí la cabeza y me limpié las lágrimas. No quería perderme en esos pensamientos. Él estaba ahí, frente a mí, y eso era lo único que me importaba. Ve a descansar, mijo, le ofrecí con cariño. Él asintió,
Agarró su mochila gastada y fue hacia el cuartito del fondo, ese que antes fue de C. Yo me quedé sentada en la sala, absorta, con el corazón lleno de amor y temor a la vez. Esa noche me acosté, pero el sueño no quiso llegar. Mi mente daba vueltas como trompo, invadida por recuerdos del bebé que me arrebataron y por la imagen de Juan durmiendo en el cuarto de atrás. ¿Y si todo era una fantasía? ¿Y si mi necesidad de llenar ese hueco en el corazón me estaba haciendo ver lo que no era? De pronto escuché ruidos en la cocina, como si alguien estuviera hurgando entre los trastes. Me levanté rápido y fui para allá. Ahí estaba él, parado, tratando de encender la estufa con cara de no saber cómo funcionaba. Una sonrisa involuntaria se me escapó, aunque seguía sintiendo ese apretón en el pecho. «Déjame a mí, hijo. Siéntate tantito», le dije. Se acomodó en una silla de madera que crujía a cada movimiento, y me observó mientras yo preparaba el fuego. El agua para el café ya burbujeaba cuando me preguntó con curiosidad: «Mamá, ¿usted siempre se levanta tan temprano?». Le respondí con la calma de quien ya ha visto demasiadas madrugadas. «Siempre, Juan. Desde que vivía en el campo. Mi cuerpo se acostumbró a despertar con el canto del gallo». Sonrió con timidez y comentó: «La tía Josefa era igualita. Siempre andaba en pie desde el primer canto». Mi corazón dio un salto. Esa mención, tan natural, tan precisa, parecía traer de vuelta momentos dormidos. ¿De verdad era él? Lancé una oración en silencio, buscando fortaleza, mientras tomaba un pan viejo que tenía sobre la mesa. «Come, mijo», le dije con la voz temblorosa. «Estás bien flaquito». Él agarró el pan con manos ligeramente temblorosas, y me agradeció con humildad. «Gracias, mamá. Hace tanto que nadie me cuida así». Ese «mamá» me caló hasta lo más hondo. Era como si una sinfonía olvidada volviera a sonar dentro de mí. Una lágrima tibia me rodó por la mejilla. Un testimonio mudo de todas esas noches en que recé por el regreso de mi hijo. Y ahí estaba él, frente a mí, comiendo el pan que le ofrecía con el corazón vuelto un nudo. Después del café, me animé a hablar sobre su estadía. «Vamos a organizar tu vida aquí. Te vas a quedar conmigo, ¿verdad?», le pregunté con ansias. Él asintió al instante, con un brillo en los ojos. «Claro, mamá. No me quiero ir nunca». Sonreí, aunque en el fondo una vocecita seguía diciendo que no me confiara tan rápido. Fui al cuarto que antes pertenecía a C. Ahora sería para él. Saqué unas camisas que aún guardaba, viejas pero limpias. «Ponte esto, hijo. No puedes andar con esa ropa tan rota», le dije mientras se las entregaba. Él las recibió con emoción, con los ojos vidriosos. «Gracias, mamá. Usted es demasiado buena. Ni sé cómo agradecerle». Mientras se cambiaba, yo lavé los trastes con las manos aún temblando. Me venían a la mente imágenes de aquel bebé que apenas pude abrazar. Ahora, un hombre hecho y derecho, vistiendo la ropa de mi difunto esposo. Era como si la vida me estuviera dando una oportunidad de redimirme. En eso, sonó el timbre de la puerta. Era Cefa, la vecina chismosa, que se metió con su costumbre de no tocar apenas escuchó el clic de la cerradura. «¿Quién es ese joven que anda en tu casa, María?», preguntó con la mirada llena de sospecha. Respondí con orgullo, saboreando cada palabra. «Es mi hijo, Cefa. Juan. El que perdí hace años y ahora ha vuelto». Ella frunció el ceño, claramente sorprendida. «Hijo, tú nunca mencionaste tener un hijo, María. ¿Qué historia es esa?». Sentí la sangre hervir en mis venas. «Eso no te incumbe, Cefa. Es mi hijo, y punto». Ella me lanzó una mirada cargada de duda y soltó una advertencia disfrazada de consejo. «Está bien, pero ten cuidado. Esos muchachos que aparecen de la nada a veces traen problemas». Por un momento quise aventarle el trapo mojado que tenía en las manos, pero me contuve. «Vete a cuidar de tu vida, Cefa. Esta casa no es teatro para tus chismes». Ella se encogió de hombros y se marchó murmurando algo que preferí no escuchar. Cuando volví a la sala, Juan ya estaba vestido con una de las camisas de C, que le quedaba un poco grande. «¿Quién era, mamá?», me preguntó con curiosidad. «Una vecina metiche». «No le hagas caso», respondí con tono suave. Él sonrió, como si entendiera. «Está bien. Lo único que quiero es estar con usted». Mi corazón volvió a derretirse. Me senté a su lado en el sillón.
Tomé su mano delgada, marcada por el trabajo, y le dije con la voz ahogada por la emoción: «Tú eres mi niño, Juan. Y eso no lo va a cambiar nadie». Él me apretó la mano con ternura y murmuró: «Te quiero mucho, mamá». Esas palabras me atravesaron como un rayo tibio, sanador. Desde niño soñaba con oírlas. Y ahí estaban, saliendo de la boca de alguien que juraba ser mi hijo. Las lágrimas que tanto tiempo me contuve me brotaron ese día como manantial roto. Era una mezcla de felicidad, miedo y esperanza que me revolvía el alma. Un torbellino de emociones que habían dormido durante años. Recordaba con claridad aquel día en que mi padre me arrancó a mi niño de los brazos, el hueco que me dejó en el vientre y en el corazón. Y ahora, Juanito, sentado frente a mí, me decía: «Mamá», con una carita triste que me desgarraba. Entre sollozos, le susurré: «Hijo, cuánto te busqué, jamás quise perderte». Él me abrazó con algo de inseguridad, pero cálido, apretando fuerte como si tuviera miedo de que yo me desvaneciera. «Ya te encontré, jefa, ya no llores», me dijo. Los días empezaron a pasar y yo lo cuidaba como si hubiera nacido de nuevo. Le lavaba su ropa con esmero, le cocinaba con cariño, y hasta le compré unos huaraches nuevos con lo poco que me quedaba de la pensión. Juanito me ayudaba a barrer el patio, a regar las plantas, aunque casi no salía ni mostraba interés por buscar trabajo. Una tarde, mientras pelaba unas papas, le pregunté con dulzura: «Hijo, ¿no has pensado en buscar una chambita?». Me respondió con esa voz suave que usaba cuando no quería que lo regañara: «Jefa, vengo de tan lejos. Déjeme descansar un ratito». Yo solo asentí. No quería presionarlo. Sentía que ya había sufrido demasiado. Pero Cefa no dejaba de fastidiarme. Cada día salía con algún comentario malicioso: «Ese hijo tuyo nomás está ahí sentado todo el día. ¿No se te hace raro, María?». Yo le contestaba que se callara, pero sus palabras me revolvían por dentro. ¿Y si tenía razón? ¿Estaba yo ciega por el amor que sentía? Sacudí la cabeza, intentando no pensar mal, y me metí a la cocina. Le hice su comida favorita: arroz con frijoles, sencillo pero con sabor a hogar. Juanito se lo devoró y me dijo: «Jefa, su comida es la más rica del mundo». Sonreí, pero la duda no se iba. Los días pasaban volando con Juanito en casa. Yo me levantaba con el primer rayo de sol, le preparaba el café, le freía un huevo, y me quedaba observándolo comer en silencio. Era como si Dios me estuviera dando una segunda oportunidad de ser madre. Después de tantos años de soledad y llanto, por fin me sentía acompañada. Pero no todo era color de rosa. Empecé a notar cosas, detalles chiquitos que no me cuadraban, aunque no quería admitirlo. Una mañana, busqué mi radio viejito, ese donde escuchaba las canciones que tanto le gustaban a C. Lo busqué por toda la casa, por el patio, y nada. Le pregunté a Juanito: «Hijo, ¿no has visto mi radio?». Él, recostado en el sillón jugando con sus huaraches nuevos, me respondió sin levantar la cara: «Creo que se lo presté a un amigo, jefa. Quería escuchar una noticia». Fruncí el ceño. «¿Qué amigo, Juanito?». Se encogió de hombros. «Un chavo que conocí en la calle». «No te preocupes, luego lo regresa». No me gustó nada esa historia, pero me mordí la lengua y me metí a hacer la comida. Seguro es cosa mía, pura paranoia, pensé. Pero a los pocos días pasó algo más. Mi cobija azul, la que uso para el frío, la que lavo con jabón de coco y dejo oliendo bonito, había desaparecido del tendedero. Le pregunté: «¿No has visto mi cobija, hijo?». Sin siquiera mirarme, me dijo: «Creo que se la llevó el viento, jefa. Estaba soplando fuerte anoche». Pero yo sabía que no había hecho nada de aire. «¿Viento?», repliqué. «¿Qué va, Juanito? Esa cobija no se vuela así nomás». Se rió como si fuera una ocurrencia mía y dijo: «Relájese, jefa. Es solo una cobija. Luego conseguimos otra». Sentí un calor que me subía del cuello a la cara, pero me aguanté las ganas de discutir. Era mi hijo, y solo la idea de que me estuviera mintiendo me dolía como puñalada. Me fui a la cocina a distraerme, pero cada cosita que pasaba se me clavaba en la cabeza. El radio perdido, la cobija que voló, hasta un plato que yo juraba haberlo visto usar y que ahora ya no aparecía. ¿Me estoy volviendo loca? ¿Será la edad? Cefa, como era de esperarse, no ayudaba en nada. Una tarde, la vi barriendo el frente de su casa,
pero más que barrer, se dedicaba a espiarme. Gritó desde su cerca: «María, tu hijo nomás está ahí todo el día sin hacer nada». Ya enojada le respondí: «Sí, Cefa, barre el patio, me ayuda en lo que puede». Ella soltó una risa seca y dijo: «¿Ayuda, dices? Entonces explícame por qué lo vi ayer en la esquina platicando con unos muchachos bien raros». Mi corazón se apretó. No quise creerle. «Deja de inventar cosas, mujer. Ve a atender tu vida», le grité. Cefa se encogió de hombros y se metió, pero sus palabras se me quedaron clavadas en la cabeza, como zumbido de mosquito. Esa noche, mientras cosía un botón en una de sus camisas, Juanito entró del patio con la cara sudada. «¿Dónde estabas, Juanito?», le pregunté con voz suave. «Nomás salí a tomar aire, jefa». «Estaba muy encerrado aquí adentro», me contestó sin verme directamente. Lo miré fijamente a los ojos, tratando de leer su alma. Pero él desvió la mirada enseguida. «Cefa dice que te vio con unos hombres en la esquina ayer», le solté. Se rió, pero su risa era forzada, quebrada. «Esa vieja está loca, jefa. No conozco a nadie aquí, se lo juro». Pero esa espinita no dejaba de picarme en el pecho. ¿Y si Cefa tenía razón? ¿Y si yo no quería ver lo evidente? Al día siguiente me propuse limpiar la casa a fondo, con la esperanza de encontrar mis cosas perdidas, o alguna respuesta. Al barrer debajo del sillón, encontré un papel arrugado. Lo tomé con cuidado y lo abrí. Era una nota, escrita con letra rara, que decía: «Nos vemos en la plaza, trae lo que puedas». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Fui directo a la cocina, donde Juanito estaba sentado, y le pregunté: «¿Qué es este papel, hijo?». Se acercó rápido, me lo arrebató de las manos y respondió: «No es nada, jefa. Es de un amigo que me dio un aventón hasta acá». Le fruncí el ceño. «¿Aventón? Pero tú dijiste que llegaste caminando». Titubeó unos segundos antes de responder: «Sí, pero fue nomás al final. Para que no se preocupara usted». Lo miré con el corazón apretado. «Juanito, ¿me estás diciendo la verdad?». Él me agarró la mano con cara de perrito abandonado y me dijo: «Claro que sí, jefa. Yo nunca le mentiría. Usted es todo para mí». Y mi corazón, como tonta, se ablandó otra vez. Lo abracé fuerte, sintiendo cómo temblaba por dentro. «Está bien, mi hijo. Confío en ti», le dije. Pero en cuanto se fue a tomar agua, me quedé parada, mirando la nada, con la nota zumbando en mi cabeza. ¿Estaré siendo ingenua? ¿Será que el amor me está tapando los ojos? Esa noche me acosté, pero un peso enorme no me dejaba dormir. El recuerdo de mi otro hijo, el que me fue arrebatado, regresó con fuerza. Esa escena donde mi papá se lo lleva entre gritos, mientras yo gritaba que no me lo quitara, ese dolor seguía vivo. Juanito era mi oportunidad de sanar, de borrar esa herida. Pero, el radio perdido, la cobija, la nota, todo eso me taladraba como agujas en la conciencia. Cerré los ojos y empecé a rezar, bajito, buscando consuelo. «Dios mío, ayúdame. Dame una señal. No me dejes caer otra vez». La noche era larga y oscura, como si nunca fuera a amanecer. A pesar de todo lo raro, a pesar de las señales, me estaba acostumbrando a tener a Juanito en casa. Cada cosita extraña intentaba ignorarla. Al fin y al cabo, era mi hijo, ¿no? Eso era lo que quería creer con todas mis fuerzas. Hasta que un día, algo pasó que cambió todo. Era una tarde calurosa, de esas que el sol pega con coraje. Yo estaba en la cocina cociendo frijoles cuando Juanito entró con la cara descompuesta. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado. Se sentó en una silla y se tapó la cara con ambas manos. Me acerqué de inmediato, asustada. «Hijo, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal?». Negó con la cabeza, pero su voz temblaba. «Es algo más grave, jefa, tengo un problema muy serio». Mi corazón empezó a latir como loco. «No me asustes, mijo. Dime qué pasa». Respiró profundo, como si le doliera hasta decirlo, y soltó: «Cuando vivía con mi tía Josefa, pedí dinero prestado para ayudarla cuando se enfermó». Tragué saliva. «Y el que me prestó es gente mala. Ahora me está cobrando con intereses. Si no le pago, me va a hacer daño». Al escuchar eso, sentí que el alma se me caía al suelo. Le pregunté: «¿Cuánto debes,
Juanito. Bajó la mirada. 10.000 pesos. Me quedé sin palabras. Mi pensión apenas alcanzaba para los frijoles y la luz. Yo no tengo ese dinero, hijo. Soy pobre. Él empezó a llorar, con el cuerpo temblando. Lo sé, jefa, pero no sé a quién más acudir. Ese tipo es capaz de lo peor. Ya le ha pegado a gente por menos. Verlo así me partía el alma. Recordé el dolor de haber perdido a mi bebé una vez. Y me juré que no volvería a perder a un hijo. Me senté a su lado, le agarré las manos frías y le dije, no te preocupes, hijo. Vamos a encontrar la forma. Yo no te voy a dejar solo. Él me miró con los ojos llorosos y me dijo, usted es lo único que tengo. La quiero mucho, jefa. Esa noche no pude pegar un ojo. 10.000 pesos. Era una fortuna para mí. Nunca había visto tanto junto. Pero de repente, me vino una idea. El banco. Había escuchado en la radio que les prestaban a los pensionados. Era arriesgado, pero era por mi hijo. Decidí que al día siguiente iría, aunque presentía que algo malo podía pasar. Al amanecer me puse mi vestido azul, el que usaba para ir a la iglesia, y le dije a Juanito que se quedara en casa. Voy a arreglarlo, le dije. Él me abrazó fuerte, con una gratitud que casi me hace llorar. Usted es la mejor madre del mundo. No la merezco. Mis piernas temblaban, pero mi voluntad era más fuerte. Subí al camión, llegué al centro y entré al banco con el corazón latiendo como tambor. Un hombre con traje se acercó y me preguntó qué necesitaba. Le conté mi problema. Quiero pedir un préstamo, para ayudar a mi hijo. Me miró por encima de los lentes y me advirtió, va a tener intereses, y usted será responsable de esa deuda. Yo no entendí bien todos esos números que me mostró en un papel, pero firmé. Lo único que me importaba era Juanito. Firmé con las manos sudadas y salí del banco con un sobre grande. Se sentía pesado, como si llevara una piedra. Pero también era esperanza. Al llegar a casa, llamé a Juanito con el corazón palpitando. Le dije que ya tenía el dinero, los 10.000 pesos, para que pagara esa deuda que tanto lo angustiaba. Sus ojos se iluminaron de inmediato, como si se le hubiera quitado un peso del alma. Jefa, usted me salvó la vida, me dijo abrazándome con fuerza. Yo sentí una mezcla rara de alivio y miedo, como si algo dentro de mí quisiera gritar, pero no tuviera voz. Le pedí que cuidara bien el dinero, que no lo perdiera, que tuviera mucho cuidado. Él prometió que lo arreglaría todo al día siguiente. Esa noche me acosté, pero mi cabeza era un mar de pensamientos. La deuda ahora estaba a mi nombre, el banco tenía mis papeles firmados. Tendría que pagar mes con mes, aunque mi pensión ya no alcanzaba. Pero pensé que valía la pena. Todo por mi hijo. Recordé el día que perdí a mi bebé, la impotencia de no poder protegerlo. Y me juré que esta vez sería distinto. Cerré los ojos tratando de dormir, pero una voz en mi cabeza no me dejaba en paz. ¿Estás haciendo lo correcto, María? Me limpié una lágrima que se me escapó y le rogué a Dios que protegiera a Juanito. Y que no permitiera que me decepcionara. No pude dormir. Estaba ahí acostada, mirando el techo, sintiendo que algo no estaba bien. Aunque ya había cumplido con lo que Juanito necesitaba, la angustia seguía clavada en el pecho. Esa noche, él se me acercó con cariño, me dio un abrazo largo y me dijo que mañana todo se arreglaría. Duerma tranquila, jefa, me dijo. Y me dormí queriendo creer, que todo estaría bien. Me desperté temprano, como siempre, con los primeros rayos del sol entrando por la ventana. Fui a la cocina, preparé el café, y pensé preguntarle a Juanito qué haría con el dinero ese día. Entré a la sala, y algo me golpeó el alma. El sillón estaba vacío. Sus guaraches nuevos no estaban en el suelo. La casa se sentía demasiado silenciosa. Llamé a Juanito. Nada. Fui al cuartito de atrás. La cama estaba tendida, pero su mochila vieja ya no estaba. Las camisas que le regalé estaban tiradas como si hubiera escogido solo lo que le servía, y dejado el resto. El corazón se me hizo trizas. Corrí a la cocina. Pensé que tal vez había salido a comprar pan. Pero al mirar el estante, noté algo más. La alcancía de barro donde guardaba las monedas para emergencias. Ya no estaba. Busqué bajo la mesa, detrás de la estufa, por todos lados.
Nada. Volví al cuarto de Juan con las piernas temblorosas. Abrí el cofre pequeño donde guardaba los recuerdos más valiosos de mi madre. Un anillo de oro, un collar fino, cosas con valor sentimental más que económico. También había desaparecido todo. El cajón, vacío. Se había llevado no solo el dinero, sino todo lo que tenía valor en esa casa. Me senté en el piso frío, sintiendo que la cabeza me iba a explotar. Un llanto desgarrador brotó desde el fondo de mi pecho, uno que no pude contener. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué me hiciste esto?, grité al aire, pero nadie respondió. Recordé el día en que llegó, con esa cara de niño herido, hablándome con dulzura. Todo había sido una mentira. Me había envuelto con sus palabras, con sus gestos, con la historia de la tía Josefa. Y ahora, me dejaba sola, más sola que nunca, y con una deuda imposible de pagar. Me sentía traicionada, vacía, destruida. Me levanté del suelo como pude, con el cuerpo pesado como plomo. Salí al patio, buscando un poco de aire. Cálmate, María, me decía a mí misma. Él dijo que hoy arreglaría todo. Tal vez fue a pagar la deuda. Tal vez. Fui al mercado para distraerme. Compré un pan con lo poco que me quedaba. Volví a casa rezando por verlo en la sala, pero al abrir la puerta, la misma escena desoladora. Todo igual. La casa vacía. El cofre, las joyas, el dinero, todo se había ido con él. Me dejé caer en el sofá y me solté llorando con un dolor que no se podía describir. Reviví cada momento desde el timbre de la puerta hasta sus abrazos falsos. Cada palabra suya era ahora una espina. Yo inventé a un hijo en mi cabeza, por no querer estar sola, pensé. Recordé a mi verdadero hijo, al que me arrebataron de joven. Y recordé a este Juan, que ahora entendía que no era mío. Mi cabeza me palpitaba como tambor. Mi pecho parecía que iba a explotar. En ese momento, la puerta rechinó. Me levanté de golpe. Era Cefa. Entró sin pedir permiso, como siempre, y al verme destrozada soltó: María, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Entre sollozos, le conté todo. Que Juan se había ido, que se había llevado mis cosas, el dinero, las joyas, todo. Ella abrió los ojos como platos. Te lo dije, mujer. Ese muchacho era raro desde que lo vi. Me ardieron las palabras. No me lo eches en cara, Cefa. Yo solo estaba ayudando a mi hijo. Se sentó a mi lado, me puso una mano en el hombro y dijo con firmeza: María, despierta. Ese no era tu hijo. Te engañó, y bien. Negué con la cabeza, pero las lágrimas me corrían sin control. No digas eso, Cefa. Él me decía mamá. Me decía que me quería. Pero en el fondo, sabía que tenía razón. Todo empezaba a tener sentido. Las cosas que desaparecían. La nota. Las contradicciones. La historia de la tía. Había sido una farsa. Me usó. Jugó con mi soledad. Me dejó una deuda y un corazón hecho pedazos. Y lo peor, me robó la fe. Me quedé llorando en el sofá, con Cefa sentada junto a mí. Ya no me quedaban lágrimas. Solo una tristeza sorda que me calaba los huesos. Pasaron los días y la casa seguía vacía. Yo despertaba cada mañana con la esperanza de escuchar el rechinar de la puerta, de ver a Juanito regresar con los ojos arrepentidos. Pero no. Solo el silencio me acompañaba. El reloj de pared marcaba las horas con crueldad. La comida sabía a cartón. El café se enfriaba en mis manos sin que me diera cuenta. Un jueves por la tarde tocaron la puerta. Pensé, por un segundo, ¿qué era él? Corrí con el corazón en la garganta. Pero no. Era un hombre vestido de traje oscuro, con maletín en mano. ¿La señora María del Refugio?, preguntó. Asentí, sin entender. Vengo de parte del banco. Su primer pago venció esta semana. Mi corazón se encogió como papel mojado. Pero, yo todavía no tengo el dinero. El hombre no se inmutó. Le recuerdo que al firmar, usted se comprometió a cubrir cuotas mensuales. De no pagar a tiempo, habrá intereses y sanciones. Me dieron ganas de gritarle, de decirle que todo había sido un engaño, que me robaron. Pero, ¿de qué serviría? Él no era el culpable. Solo cumplía con su trabajo. Le pedí unos días más, y se fue sin decir mucho,
dejándome un sobre con números y amenazas. Me senté en la mesa de la cocina a ver ese papel. Las letras bailaban frente a mis ojos. Total a pagar, $10,000. Cuota mensual, $1,050. Intereses acumulados. Era como una condena. Miré a mi alrededor. Nada en esa casa valía eso. Todo lo que había tenido, ya no estaba. Recordé la pensión. Apenas me alcanzaba para el gas, el pan, el jabón. ¿Cómo iba a pagar eso? Sentí que el aire se me acababa. Me puse de pie tambaleándome y fui al altar que tenía en la sala. Le encendí una veladora a la Virgen. Madre mía, ¿por qué me dejaste caer así? Yo solo quise hacer el bien. Me arrodillé y recé hasta que me dolieron las rodillas. Después salí al patio, me senté en el banquito de madera, y me quedé viendo las nubes pasar. Fue ahí donde llegó Cefa otra vez. Traía una bolsa de pan y leche. Me la puso en la mesa sin decir nada. Yo solo la miré, con los ojos apagados. Te traje algo. Sé que ni para eso tienes ya. Le di las gracias con la voz ronca. Ella se sentó frente a mí, me tomó la mano y me dijo: María, tienes que denunciarlo. Negué con la cabeza de inmediato. No puedo. No tengo pruebas. ¿Y si de verdad era mi hijo? Cefa frunció el ceño. No era tu hijo. Ya basta de engañarte. Ese tipo te estafó. Las palabras me dolían más que la deuda. Me hacían sangrar por dentro. Pero también sabía que tenía razón. Me paré con torpeza. Saqué la foto vieja del cajón, la del hijo que me arrebataron de niña. La comparé con el rostro de Juanito en mi memoria. Y ahí, por fin, lo vi claro. No se parecían. No eran la misma persona. Me había mentido desde el principio. Me senté de nuevo, con las manos temblorosas. Entonces, ¿qué hago?, susurré. Cefa me miró con ternura, pero con firmeza. Primero, deja de culparte. Tú solo querías amor. Eso me rompió más que nada. Porque era cierto. En el fondo, lo único que yo buscaba era compañía, una voz que me dijera, mamá, alguien que me diera un abrazo sin pedir nada. Pero pagué un precio muy alto. Un precio que aún no terminaba de pagar. Los días siguientes los pasé entre llamadas del banco, cartas amenazantes y noches sin sueño. Cada timbre me asustaba. Cada sombra me parecía Juanito regresando. Pero nunca volvió. Cefa empezó a pasar por casa más seguido. A veces con comida, otras solo para sentarse en silencio. Yo no tenía fuerza ni para hablar. Un día, mientras tomábamos café, me dijo: ¿y si vendes algo, aunque sea poquito, para empezar a pagar? Yo te ayudo a poner un puesto. Le respondí con un suspiro largo. No tengo nada que valga. Solo tengo mis manos, y mi fe, aunque esté hecha pedazos. Ella me sonrió con esa expresión que mezcla lástima y cariño. Entonces empecemos con eso. Y así, un lunes por la mañana, me fui con ella al mercado. Llevé un canasto con servilletas bordadas que tenía guardadas desde hacía años. Nos sentamos bajo una sombrilla rota, y esperé. Nadie compró nada. Pero no me fui. Al día siguiente volví. Y al otro también. Vendí una servilleta. Luego dos. Luego alguien pidió un mantelito. No era mucho, pero me daba para comprar tortillas y un poco de sopa. Empecé a juntar monedas en una nueva alcancía. Una de plástico esta vez. La puse en lo alto del closet. No porque creyera que Juanito volvería a robármela, sino porque necesitaba sentir que, aunque el mundo se me había caído encima, algo podía levantar con mis propias manos. Cada noche rezaba, no para que él regresara, sino para tener fuerza. Fuerza para perdonarme. Fuerza para vivir sin miedo. Fuerza para seguir. Un mes después, el banco volvió a tocar mi puerta. Esta vez no enviaron a un hombre de traje, sino una carta fría, sin alma. Decía que si no pagaba en los próximos 15 días, iniciarían un proceso legal. La leí sentada en el comedor, con el mantel remendado y las servilletas bordadas a medio doblar. Cerré los ojos. Ya no lloré. Ya no me temblaban las manos. Me levanté, guardé la carta en una carpeta, y seguí cocinando. Ya no tenía miedo. Me lo habían quitado todo, y sin embargo, seguía viva.
Cefa me acompañó al Ministerio Público. Llevé la foto del joven que me estafó, una copia de la deuda, y el nombre falso que usó. La oficial me tomó declaración con desgano, como quien oye una historia más de tantas. Pero yo me sentí distinta. No iba por venganza. Iba por mí. Por esa mujer que había callado tanto. Por esa María que creyó que no merecía ser amada si no entregaba todo. Cefa me aplaudió al salir. Eso es, hermana. Que sepa que no se mete con cualquiera. Nos reímos, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire volvía a entrar limpio en mis pulmones. Una vecina me ofreció un rincón de su puesto para vender mis bordados. Otra me encargó servilletas personalizadas para una boda. Un señor me pidió un mantel con las iniciales de su madre. Poco a poco, las monedas dejaron de sonar a derrota. Empezaron a sonar a esperanza. No saldé la deuda de golpe. Me costó. Pero cada mes fui con el banco. Pagaba lo que podía, a veces solo los intereses. Pero no me escondí. Di la cara. Un día, una joven del banco me miró diferente. Señora María, usted es la única que ha venido cada mes, aunque sea con poquito. Ojalá todos fueran como usted. Les sonreí. No por orgullo, sino porque entendí que mi dignidad ya no dependía de lo que perdí, sino de lo que decidí defender. Nunca más supe de Juanito. Tal vez estaba lejos. Tal vez repitiendo su engaño con otra mujer sola como yo. No lo sé. Y, para ser sincera, ya no lo espero. A veces, mientras coso bajo la luz tenue del foco, me acuerdo de sus ojos, de su sonrisa, de cómo me decía, jefa, con dulzura falsa. Pero en vez de llorar, respiro hondo. Porque ya no duele igual. El amor que yo di no fue mentira. Lo mío fue de verdad. Y si él lo usó para robar, para mentir, para desaparecer, es su carga, no la mía. Mi carga fue la ingenuidad, sí. Pero también la fe. Y esa, no me la quitó nadie. Cefa sigue viniendo todos los miércoles. Trae pan dulce y café de olla. Nos sentamos en el patio a ver cómo caen las hojas secas del árbol. A veces hablamos de cosas simples. Otras, de las heridas. ¿Te arrepientes?, me preguntó un día. Pensé un rato, luego respondí, de haber confiado, no. De haberme callado, sí. Me miró con ternura, y nos quedamos en silencio. La vida no volvió a ser como antes. Pero aprendí a coser mis días igual que coso mis manteles, con paciencia, con cuidado, con hilos fuertes. Y si alguna puntada se tuerce, no me desespero. Vuelvo a empezar. Así se vive cuando ya se ha perdido todo. Así se vive cuando se aprende a no dejar que te roben el alma.